tenemos un análisis con David Saucedo, él es especialista en seguridad pública, sobre la carta atribuida a los Chapitos. Jamás hemos producido, maquilado o comercializado fentanilo, es lo que señalan y a lo que también respondió el presidente de la República en una de sus conferencias mañaneras. Pero ¿qué representa el hecho de que un cártel de narcotráfico, un grupo de narcotraficantes, pues esté casi al tú por tú con el presidente de la República mediante pues comunicaciones de distinto tipo? Tenemos a David Saucedo en la línea y lo saludamos con gusto. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? La Victoria, tus órdenes. Muy buenos días, pues para que nos comentes, frente a qué estamos con este tema que pues ya tenemos todo el sexenio lidiando con este tema de que el presidente de la República tiene algún tipo de comunicación, trato o acercamiento con narcotraficantes, específicamente con lo que tiene que ver con Guzmán Loera. No sé si sea un trato directo como se menciona en distintos ámbitos, pero sí hay propiamente un intercambio de opiniones, algunos de naturaleza pública y posturas. Es cierto, hay que reconocer que el gobierno federal durante la primera mitad del sexenio de Manuel López Obrador tuvo una postura bastante laxa hacia el cártel de Sinaloa, que incluso tuvo algunos episodios muy conocidos popularmente, como fue el saludo de Andrés Manuel López Obrador a la mamá del Chapo. En todo caso, esta postura cambió. Los norteamericanos, como es de todo sabido, han lanzado una investida judicial de capturas, de comisos, incluso conferencias de prensa mediática en contra de la estructura criminal del cártel de Sinaloa y en concreto contra una de las facciones que lideran al cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa es una confederación de grupos, de clanes, de familias, pero que está compuesto por 4 pilares principales: los Chapitos, Aurelio Guzmán, hermano de El Chapo Guzmán, Mayo Zambada, y una comandancia sur que tiene a su cargo la conducción de las actividades criminales del cártel de Sinaloa en el sureste de México. Los Chapitos quizá en efecto no sean los líderes del cártel de Sinaloa, pero sí forman parte de la cúpula del cártel y sin duda están al frente de las actividades criminales y dedicadas a la exportación de fentanilo. La información que hicieron en esta lectura que hicieron pública y que le entregaron a noticias parece que tiene verdades también, algunas acusaciones, señalamientos, algunos hechos reales. También el teléfono, buenos días. Acá Luis Alberto también escuchándote. Estamos por acá. ¿Te puedes acercar un poco más? Porque se pierde un poco la comunicación. A ver. Con todo gusto, Luis Alberto. Quiero saludarte. Adelante. Te comentaba que esta misiva que mandaron los Chapitos a Milenio Noticias tiene una serie de medias verdades, algunos hechos que sí son reales, acusaciones y también flagrantes mentiras, con el objeto de encubrir algunas operaciones, de redireccionar a la DEA ha lanzado una investigación mediática en contra de los Chapitos. Los Chapitos están solicitando que no sean solo ellos los que sean sentados en el banquillo de los acusados. Niegan algo que todo el mundo sabemos, que están involucrados en la producción y tráfico de fentanilo, pero en efecto lo hacen vía terceras personas. Lo que ellos aspiran es que en su caso los juicios, los procesos penales que hay en su contra en los Estados Unidos sean en contra no de ellos y no por fentanilo, sino por otros delitos, pero sí en contra de quienes están realizando por ellos esta actividad de trasiego y producción de fentanilo a los Estados Unidos. ¿Y hacia dónde nos llevaría esto entonces? Porque pocas veces vemos esta comunicación, como decía Priscila por acá, inusual, ¿no? Son mensajes, ciertamente utilizaron a un medio de mucho impacto y muy responsable, utilizándolo en el sentido de que hacen llegar el mensaje, pues. Pero ¿qué seguiría entonces, David? Bueno, en la carta se plantean varios temas. Ellos dicen no dedicarse a fentanilo, evidentemente mienten, pero también advierten que tienen información de otras estructuras del cártel de Sinaloa que sí se dedican a esta actividad de fabricación y comercialización de fentanilo en los Estados Unidos y que tienen la información que podrían proporcionarle en su caso. Me parece que sí es un ofrecimiento como tal, no solo a las autoridades de México, sino más bien a las autoridades de los Estados Unidos. Señalan ellos que hay una especie de campaña negra en su contra a raíz de medios de comunicación, redes sociales, incluso integrantes del mundo de la farándula que producen y difunden narcocorridos en donde se van a conocer algunas de las acciones del cártel de Sinaloa.
En este caso en particular, pues ellos mismos son los que mediante acercamientos con figuras del deporte, con cantantes, con incluso participación en procesos electorales, se han puesto en el ojo del huracán. Esta vida de socialites que tanto agrada a narcotraficantes de alto perfil en México provocó que ellos mismos ahora sean el blanco de su fama. Es imposible que los líderes del cártel de Sinaloa no estén en el radar de las autoridades de los Estados Unidos con el tipo de actividades que realizan estas guerras de cárteles que sí han tenido contra los Zetas, aunque ellos lo nieguen, o la actividad que han tenido de atacar a comunicadores y a medios de comunicación. Es imposible que con este patrón de conducta ellos puedan estar al margen de señalamientos y operativos de captura de parte de las autoridades de México o de los Estados Unidos. Es interesante también, David, cómo mediante la carta, pues ellos aclaran que el cártel de Sinaloa pues no es una organización tan grande como se maneja, sino que se trata de diferentes grupos pequeños que funcionan en diferentes partes de México o del mundo entero y que trabajan de manera independiente y no les rinden cuentas a ellos. Bueno, en eso sí hay algo de verdad. El cártel de Sinaloa en realidad es una confederación de grupos que está conformado por más de una docena de clanes, organizaciones, empresas. Es un grupo de macrocriminalidad que no tiene solo a grupos criminales, sino también empresas del sector privado, integrantes de la clase política, cuenta con anillos de protección policial, cuenta con toda una estructura como tal. Se trata de una macroorganización. Hay dos en México de este tamaño: el cártel de Sinaloa, que tiene ya muchos años trabajando y siendo dueño de varias regiones del país, y el cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel más joven, pero que está en constante expansión y que rivaliza directamente con ellos. Quizá en efecto el mando en el cártel de Sinaloa sea un mando horizontal, compartido con otros liderazgos, los que ya mencionábamos hace un momento, el Mayo, Aureliano, por ejemplo, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación es una estructura más vertical, con un líder en la cúspide, que es Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Bien, ¿algo que te gustaría agregar, David, que no te hayamos preguntado? Habrá que ver cuál es la reacción después de esta misiva. Evidentemente los chapitos estaban buscando varios objetivos en paralelo con la distribución de esta carta, la difusión de la misma, los debates que se están generando tanto en México como en Estados Unidos de esta carta. Si se cumplen los objetivos para los cuales fue redactada y difundida, me parece que no volveremos a tener noticias de los chapitos, pero si no es el caso, tengo la impresión de que va a haber más noticias, más información y revelaciones exclusivas por parte de los hijos de Chapo Guzmán acerca de varios secretos oscuros que ocurren en México vinculados con la narcopolítica. Gracias, mi estimado David, como siempre. Estamos en contacto. Buenos días. Gracias, Luis Alberto, un placer, Priscila, un abrazo.